Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo, Eric León Gatosairetz, y vamos a seguir con lo que es la serie sobre los ovnis, y en este caso vamos a hablar de encuentros en la tercera fase. Vamos a ello. ¿Acaso ustedes habían visto a un ser tan extraño como este? Yo tampoco, pero hay personas que dicen que lo han visto. Este es el famoso Mothman, o el hombre polilla. Bueno, podemos decirse que cada vez son más las probabilidades de encontrarnos cara a cara con el humanoide ocupante de un ovni. ¿Qué o quiénes son esas criaturas y cómo son en realidad? Acompáñenos a verlo. Bueno, pues a medida que se fueron acumulando los informes sobre ovnis durante la década de los 50 y los 60, se fue haciendo cada vez más aparente un interesante patrón en lo que pareció un gran momento de actividad de los ovnis. Esto llegó a conocerse como una oleada de avistamientos e invariablemente en los momentos culminantes de esa clase de oleadas abundan mucho los informes sobre humanoides ocupantes de ovnis, un fenómeno dentro de un fenómeno. Quizás la más intensa de esas oleadas hasta ahora fue la que tuvo lugar en 1954 en el noroeste de Europa y especialmente en Francia. Otras grandes oleadas han sido las que ocurrieron en 1957 al 58 en las dos Américas y en Australasia, la del 62-63 en América del Sur, la de 1964 en los Estados Unidos, la de 1965 en todo el mundo, no pudiéndose decir en dónde hubo más, y la de 1977 a 1978 en Gran Bretaña e Italia. La oleada del año 1954 fue bastante compleja, con un pico principal y varios picos secundarios, ambos acompañados de un gran número de informes sobre encuentros con humanoides. El caso de Quaruble, ocurrido el 10 de septiembre del 54, intervinieron unos grotescos enanos con trajes de submarinista y unas naves con los famosos rayos paralizantes. Poco después llegó otro informe desde Francia acerca de Zenón, donde a las 10:30 del 17 de septiembre de 1954, un granjero que iba en bicicleta empezó a sentir un extraño escozor en todo el cuerpo. Bajó de la bicicleta y se quedó inmovilizado mientras contemplaba una máquina que estaba enfrente de él en la carretera. Una pequeña criatura vestida con un traje de submarinista se le acercó, emitió unos extraños sonidos y tocó el hombro del granjero antes de alejarse para entrar en el objeto, el cual emitió un resplandor verdoso y despegó del suelo como un rayo. Mientras desaparecía, el granjero fue recuperando poco a poco la inmovilidad. También se nos habla de criaturas terroríficas. Bueno, porque después llegó un informe con un toque amenazador. A las 8:30 de la noche del 27 de septiembre de 1954, 4 niños franceses que estaban jugando en el granero, en Prenamont, en la parte alta de las montañas del Jura, oyeron ladrar a su perro. El mayor de los niños fue a ver qué estaba pasando y se encontró con una criatura descrita como una especie de terrón de azúcar, óiganlo bien, que se sostenía sobre uno de los lados y cuya parte inferior estaba dividida. El chico le tiró unas piedras y le disparó una flecha de juguete y después se acercó tratando de tocar aquella cosa, pero fue arrojado al suelo por una fuerza invisible. El niño gritó, se levantó de un salto y salió corriendo aterrorizado hacia el patio, donde vio cómo aquella criatura avanzaba, bamboleándose hacia un prado cercano. Los niños corrieron hacia la casa y por el camino vieron una esfera roja y brillante, balanceándose sobre la hierba del prado a 150 metros de distancia. Al día siguiente los gendarmes descubrieron en aquel lugar un círculo de hierba aplastada de 4 metros de diámetro.
A las 7 de la mañana del 9 de octubre del 54, un labrador que iba en bicicleta por la Boue, en Francia, se topó con una extraña criatura de 1.3 metros de estatura, vestida de nuevo con un traje de submarinista. Lo que podía verse de su cabeza era un amasijo de pelo por entre el cual brillaban unos grandes ojos. La criatura estuvo un rato en medio de la carretera y luego desapareció entre los árboles de la cuneta. No tiene nada de sorprendente que esta historia se convirtiera en motivo de bromas y chanzas en la prensa nacional francesa. Lo que los periodistas no sabían, sin embargo, era que el 10 de octubre, en el noroeste de Francia, en Pornuy-la-Chetive, en la región de Mosela, hacia las 6:30 de la mañana, unos niños que estaban patinando vieron aterrizar una máquina brillante. Una especie de hombre de apenas unos 20 metros de altura salió de la máquina. Llevaba una especie de sotana de color negro. Más tarde lo describieron como un fantasma. Su rostro era muy peludo y tenía los ojos muy grandes. Llevaba una linterna con la que deslumbró a los niños y pronunció unas palabras que no pudieron entender. Asustados, se alejaron de allí a toda prisa y al volverse vieron cómo la máquina despegaba rápidamente hacia el cielo. ¿Ustedes qué creen que hayan visto estos niños? Vamos a ver. Bueno, pues los niños vieron esta cosa, como si fuera un frailecito, pero pues bastante feo. Pues ahí yo veo que parece como si fuera un ratero de aquellos que se ponen pasamontañas de una manera ridícula, pero en fin. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, pues estos fueron los dos únicos avistamientos. Al día siguiente 3 hombres iban en coche desde Burdeos a Tapignac, en la costa atlántica francesa, cuando vieron un resplandor rojo en los campos y en el cielo. Eran las 7:30 de la mañana. Se detuvieron, bajaron del coche y vieron un objeto en forma de disco con una cúpula de color rojo anaranjado a unos 250 metros de distancia, flotando unos 10 metros por encima del suelo. Ajá, como ven los efectos especiales que se me saltan. Está bastante raro, ¿verdad? Bueno, a los pocos segundos se alejó entre los árboles, pero su luz continuó siendo visible. Los hombres provistos de una linterna se adentraron en el bosque hacia la luz, pero alrededor de unos 400 metros se encontraron con que el objeto había aterrizado y junto al mismo había 4 seres de apenas 1 metro de altura, ocupados en alguna tarea debajo de la máquina. Luego, las criaturas se metieron dentro del disco. Tras experimentar una serie de rápidos cambios de color, el objeto despegó de nuevo a gran velocidad. Ay, la gente a veces mira y ve cada cosa cuando se refieren a enanitos del espacio, los hombrecitos verdes o los seres diminutos de la dimensión desconocida, ¿verdad? Aquellos seres tipo hombrecitos, tipo duendes que salían de naves en forma de hongos y que vivían en un platillo, en un planeta donde crecían los hongos gigantes que utilizaban como casas, ni que fueran pitufos. Creo que me tienen que dar algo para estar igual que los que vieron esto. Bueno, no quiero hacerles burla, pero mucha gente ha visto cosas mucho más raras todavía, ¿verdad, mis felinos nocturnos? La diversidad de conductas de los humanoides es evidente, aun con todos estos pocos ejemplos. Seres altos, desgarbados y saltarines vestidos con trajes transparentes, seres altos y bien constituidos, aparentemente vestidos con celofán, enanos sin brazos y con traje de submarinista, y unos cascos enormes, bamboleantes criaturas rectangulares parecidas a terrones de azúcar que llevaban una especie de arma, monstruos hirsutos de ojos saltones vestidos con túnicas negras. También hubo informes de seres que daban golpecitos amistosos en la espalda o que pasaban de largo, y de extraterrestres que tiraban piedras, que jugaban al escondite o que parecían estar reparando sus naves. A ver, extraterrestres que tiran piedras, yo creo que no me voy a molestar viajar a cientos de miles de millones de kilómetros de distancia de mi planeta en una supernave espacial que tiene una tecnología que bárbara, ya la quisiera la misma NASA o el mismo ejército de mi país,
para venir y aventar piedras como si estuviéramos en la época de las cavernas. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, pues eso sí, quién sabe, ¿verdad? Bueno, ¿testigos fiables acaso hay? ¿Cómo son los testigos que han experimentado encuentros cercanos en la tercera fase? Esta frase fue utilizada por vez primera por el doctor J. Allen Hynek en su libro La experiencia extraterrestre o la experiencia ovni, y ha adquirido popularidad gracias al espectacular empleo de muchos directores de cine. La lista incluye supervisores, buscadores de minerales, rancheros, ejecutivos, niños, granjeros, un labrador y un profesor. Si añadimos a la lista a los médicos, policías, soldados, amas de casa, científicos, obreros y aviadores que han tenido experiencias similares y con los que tenemos una muestra muy representativa de la gente, nos encontramos con que van emergiendo unas pautas de conducta bastante coherentes entre sí. Las personas contactadas por los extraterrestres o lo que sea que sean, se sienten inquietas tras el encuentro, asombradas o atemorizadas y sienten un deseo obsesivo de comentar el incidente con sus amigos y también muy motivados para informar del mismo a las autoridades. Muy pocos de los miles de testigos de este tipo buscan activamente la publicidad, dan conferencias y escriben libros sobre los encuentros que han tenido, y sin embargo, la misma naturaleza de los contactos con los supuestos humanoides, su extraña calidad onírica de muchos de estos informes, y el carácter indefinido, la verdad, absurdo y ridículo, y a veces estúpido, de muchas de las actividades de estas criaturas vistas. Todo ello son argumentos a favor del hecho de que las historias contadas son representaciones precisas de lo que el testigo cree haber visto. Los embaucadores se sentirán obligados a construir historias coherentes y de mensaje definido. El flujo de informes sobre humanoides no ha disminuido. Bueno, nada más prendan internet y busquen aquí en México al famoso Jaime Maussan o a César Buenrostro, a Oxlack Castro. Pueden buscar también en España a David Parceriza, a quién más se me ocurre, a Nacho de Verdad Oculta, a granmisterio.org, a, bueno, a Alfonso Ramírez. También pueden buscar, bueno, hay tantos que pueden ver ustedes de ovnis y todos dirán, unos que es cierto, otros que quién sabe, otros como Buenrostro que dice que son puras patrañas, etcétera. Pueden verlo ahorita, pero en fin, el flujo de informes sobre humanoides ya dijimos que no ha disminuido. Por ejemplo, a las 3 de la tarde del 5 de febrero de 1971, por ejemplo, 2 trabajadores forestales de Kinula, Finlandia, vieron un ovni aterrizando sobre una especie de zancos en el claro donde estaban trabajando. Una criatura de apenas de 1 metro de altura, cubierta con un traje verde ajustado, de una sola pieza y cubierta con una especie de casco con lentes, salió por una abertura de este ovni y se dirigió hacia ellos. Sus manos parecían redondeadas y no se veían dedos en ellas. ¡Ay! Como el típico muñequito que dibujan en el kinder. Uno de los trabajadores se adelantó esgrimiendo su sierra eléctrica, con lo que el ser se echó hacia atrás y se fue flotando hacia la nave en la que ahora se veían otras criaturas. El trabajador agarró a la criatura de un pie y ¿qué creen? Sufrió quemaduras en la mano. ¿Cómo ven? En cuanto el extraterrestre se hubo metido en la nave, ésta despegó rápidamente y se perdió de vista. Un año antes, el día 7 de enero de 1970, 2 finlandeses que estaban descansando durante una carrera de esquí alpino cerca de Injarvi e Inola, no sé cómo se pronuncie, yo no sé hablar este idioma, vieron aparecer sobre ellos una especie de disco con cúpula. De este disco salió un rayo de luz que se dirigía hacia el suelo, y cuando este rayo tocó la nieve, produjo una serie de chispas y chisporroteos, y de pronto apareció una extraña criatura dentro de este rayo. La criatura tenía los brazos y las piernas delgados y una nariz aguileña. Vestía un mono verde y botas del mismo color.
y no medía más de 1 metro de altura. Apuntó con una especie de caja a uno de los hombres, a Arne Einonen, y a continuación, cuando la criatura como el rayo se deshicieron hacia el interior de la nave, que de pronto desapareció de su vista. Einonen, así se pronuncia el apellido, supongo, estuvo varios meses indispuesto después de este incidente. Pero yo les pregunto una cosa, ¿ustedes creen que exista realmente esto? ¿O como yo también son como el apóstol Santo Tomás, hasta no ver, no creer? Bueno, el 12 de octubre del 63, el camionero Eugenio Douglas fue deslumbrado por una luz brillante que apareció frente a él en la carretera cerca de Monte Maíz, Córdoba, Argentina. Este camión fue a parar a la cuneta y Douglas se bajó, viendo entonces un objeto metálico enorme cruzado en la carretera. 3 seres con apariencia de robots, con una altura de unos 4 metros, salieron por una puerta. Llevaban casco y trajes pegados al cuerpo. Douglas disparó contra ellos y huyó. Fue replicado por el ovni, que le lanzó unos rayos mientras huía, causándole un terrible escozor. Ese mismo mes, una mujer que vivía en Whidbey Island, Washington, Estados Unidos, también vio a 3 ocupantes de un ovni cilíndrico. Uno de ellos salió por uno de los lados de la nave y se le acercó. Llevaba un mono gris con una apertura para los ojos, aunque estos no eran visibles. Después, este ser volvió a la nave. Un mes más tarde, el 16 de noviembre del 63, 2 jóvenes de Kent, Inglaterra, estaban paseando con sus novias cerca de Sandline Park en Saltwood, cuando vieron bajar una brillante estrella que quedó flotando sobre el suelo y que luego se metió entre los árboles a unos 70 metros de distancia. Este ovni, dorado y de forma oval, se detuvo y una figura de tamaño humano salió y se dirigió hacia ellos arrastrando los pies. Cuando vieron que era negra y que no parecía tener cabeza y sí unas alas como de murciélago, el pánico se apoderó de ellos y salieron huyendo. Esa fue la figura que les puse al principio del video. ¿Sí? Bueno, en muchos de estos casos los ovnis y sus ocupantes usan haces y rayos de luz o alguna clase de fuerza invisible. Además, las apariciones y las retiradas instantáneas, así como el fantasmal hecho de atravesar paredes, parecen indicar que los testigos estaban viendo imágenes proyectadas por seres inteligentes desde dentro de la nave. Evidencias posteriores también confirman la idea de que los ocupantes de los ovnis eligen para establecer sus contactos a individuos con talentos como la clarividencia y la facilidad para entrar en trances hipnóticos. En una brillante serie de artículos titulada Una mirada atenta y desapasionada a las inteligencias extraterrestres, que apareció en la revista Flying Saucer Review, su autor, C. Maxwell Kate, médico radiólogo, sugería que los ocupantes de los ovnis pueden leer telepáticamente los temores de los testigos y tales temores ampliados se mandan de vuelta a la mente del testigo, que los percibe como algo real y creen ver ante ellos un verdadero monstruo peludo. Y no me refiero a sus mascotas cuando les piden de comer, Bueno, cabe señalar que hay muchas formas de inducir alucinaciones, desde una simple sobredosis de alcohol o drogas como el LSD, hasta la sugestión hipnótica, pasando por la irradiación del cerebro con ondas de alta frecuencia. Si dichas técnicas están a nuestro alcance, ¿quién puede imaginar los métodos que pueden ser capaces de utilizar unos seres de inteligencia superior a la nuestra? El misterio de los ovnis expresa nuestros más secretos anhelos de una sabiduría que podría venir de las estrellas en forma de paquetes preparados y a punto de ser usados. Esto lo dijo Jacques Vallée en su libro Revelations, Alien Contact and Human Deception. ¿Cómo ven?
¿Y qué cosa es lo que tenemos aquí? El testigo Eugenio Douglas disparó contra estas criaturas parecidas a robots. Y entonces ellas salieron precipitadamente hacia su ovni y desaparecieron. Y aquí tenemos la criatura con la que se encontró a Arne Einonen, el sueco o bueno, finlandés, en 1970 y que dejó indispuesto al testigo durante varios meses. Y acuérdense que le apuntó con una caja. ¿Ustedes qué creen, mis felinos nocturnos? Bueno, pues así es como hemos llegado al final de este otro video. Seguiremos con este tema mucho más adelante. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios. Sí, compártanlo en sus redes sociales y lo más importante, denle like al video, suscríbanse. Y pues yo, la sombra felina nocturna, me retiro. Pasen muy buenas noches y espero que no me cuenten aquí en el canal que los abdujeron los aliens.